Perfecto. Ahora sí estamos grabando, aseguramos el video y vamos a comenzar. Vamos a comenzar, como ya es de costumbre, haciendo nuestro típico resumen y hoy precisamente este resumen es más valioso que nunca ya que hoy es el último episodio de esta cuarta temporada. Y ya sabemos que vamos a tener un par de episodios extras en la próxima semana. Así que vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto desde hace 4 semanas, señores. Desde hace 4 semanas. Parece una locura, pero es una realidad. Y vamos a comenzar hablando acerca de lo que produjo toda esta locura. La célebre frase de Nikola Tesla. Si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Una frase que, bueno, ha cambiado mi vida y que espero que la de ustedes también, que ha cambiado la percepción de cómo veo la electrónica y espero que ustedes también estén haciendo conciencia de estas 3 grandes palabras. Y más que nada en este mundo de la radiofrecuencia. También hemos hablado de 5 principios fundamentales que son leyes universales. La ley de correspondencia, la ley de vibración, la ley de polaridad, la ley del ritmo y la ley de causa y efecto. A lo largo de estas 4 semanas hemos visto que cada una de estas leyes ha tomado fuerza en su debido momento y que siempre van a estar presentes. Comenzamos hablando acerca de la señal que existe en un dispositivo celular, tomando en cuenta que existen distintos tipos de señales, no solamente esa señal que veíamos al principio, la señal que llegaba al celular y hablábamos a través del teléfono, sino que existen señales analógicas y señales digitales. Estas señales analógicas son las señales que vamos a encontrar en nuestra naturaleza y son las señales con las cuales nosotros nos comunicamos. Y las señales digitales son las señales con las cuales se comunican los dispositivos celulares, que es lo que nos compete en este caso. Estos dispositivos celulares nos ayudan para convertir señales analógicas en digitales y de digitales a analógicas nuevamente y así poder tener una comunicación a distancia. Entonces, es imperante que podamos tener claro cuáles son las características de cada una de estas señales y obviamente tomar en consideración que las señales que nos interesan comprender son las ondas electromagnéticas que están en nuestra naturaleza. Pertenecen a un espectro que contiene muchas ondas electromagnéticas y que está dividido en bandas de frecuencia. La banda de ondas de radio, las bandas de ondas de microondas, las bandas de ondas de infrarrojo, las bandas que son visibles por nuestro ojo, que pertenecen a la luz visible, al espectro visible. Ya sabemos que la luz que vemos, estos colores, también son ondas electromagnéticas que nuestros ojos pueden captar. Y el resto de las bandas de frecuencia que existen dentro de este gran espectro, nuestro ojo no puede captarlas. Pero el celular sí puede captar ondas electromagnéticas que están dentro de la banda del infrarrojo, también puede captar ondas de radio, y precisamente esas ondas de radio son las que entran a través de la etapa de radiofrecuencia. Y dentro de esa etapa de radiofrecuencia vamos a encontrar capacitores, inductores, resistores, circuitos integrados, acopladores, antenas, switch y un montón de elementos que hemos conocido a lo largo de estas 4 semanas. Ahora, estos capacitores e inductores y estos resistores van a tener un comportamiento totalmente distinto ante las ondas electromagnéticas, que sabemos que son señales analógicas. Y como conocemos las señales analógicas, una de sus características es que varían en el tiempo. Y cuando una señal varía en el tiempo, se conoce como una señal alterna. Entonces, los capacitores van a tener una reactancia capacitiva ante una frecuencia y obviamente eso nos va a dejar que un capacitor puede utilizarse para acoplar una señal o para desacoplar una señal. Lo mismo pasa con los inductores.
con los inductores vimos que existe un campo electromagnético, conocimos cuáles eran las características del inductor, algunas de las leyes de la física que hacen que el inductor se comporte como se comporta, y obviamente los inductores también van a verse afectados por estas señales alternas que son ondas electromagnéticas y que dependiendo de la frecuencia de dicha onda vamos a tener una reactancia inductiva. Cuando vemos los inductores y los capacitores en conjunto, vemos que tienen reactancias y capacitancias, reactancias capacitivas y reactancias inductivas, y la suma de estas reactancias y la resistencia de un resistor va a dar como resultado algo que se conoce como impedancia. Y la impedancia en la etapa de radiofrecuencia típicamente es de 50 ohmios. Esto es importante tenerlo claro porque como es una impedancia muy baja, normalmente todo lo que revisemos en radiofrecuencia como un multímetro en escala de diodo, en escala de continuidad, va a aparecer que está conectado a tierra, ya que la impedancia respecto a tierra es de 50 ohmios. Y nuestros multímetros, cuando marcan una resistencia, es decir, un valor en escala de ohm, como lo es la impedancia o como lo es la resistencia, cuando está por debajo de los 60 ohmios ya emite un sonido, y ese sonido estamos acostumbrados a asociarlo con un cortocircuito. Pero sabemos que en la etapa de radiofrecuencia la impedancia está dada por 50 ohmios y eso no significa un cortocircuito. Hablamos precisamente de lo que es un circuito abierto y un cortocircuito y los distintos casos que pueden presentarse. Hablamos también acerca de cómo están configurados los circuitos tanto en serie o en paralelo y cuáles son sus características de acuerdo a la configuración. ¿Por qué es importante saber la configuración? Porque la corriente se va a comportar de manera distinta dependiendo de cómo estén configurados estos elementos, y la diferencia de potencial o el voltaje también va a cambiar. Cuando ya tenemos claridad de qué es un circuito abierto y qué es un cortocircuito y de cómo están compuestos los elementos cuando están en serie y cómo se comportan cuando están en paralelo a tierra, podemos entender las distintas fallas que existen y asociarla con dos simples causas que vendrían a ser o cortocircuito o circuito abierto, y entendemos que esto está dado por la relación que existe entre la resistencia que va a estar dada de acuerdo al elemento, de acuerdo a los circuitos que están compuestos y que están dispuestos en un determinado lugar, y dependiendo de si los elementos están en serie o en paralelo, podrían dejarme un circuito abierto o podrían dejarme un cortocircuito. También vimos a lo largo de estas 4 semanas la composición, la arquitectura general de un celular, conociendo sus distintas etapas, entendiendo que hay dos grandes etapas que componen un celular actual, un smartphone, la cual es la etapa lógica y la etapa de radiofrecuencia. Estas son las dos grandes etapas que componen un celular. Pero la etapa lógica hay que dividirla en varias subetapas, como lo son la etapa de potencia, la etapa de procesamiento, la etapa de almacenamiento, la etapa de audio, la etapa de carga y la etapa de entradas y salidas. En la etapa de radiofrecuencia, que es la segunda gran etapa y la etapa que nos compete en este curso, también hay que dividirla. En este caso se divide en 3 subetapas: la etapa de RF-FE, la etapa de IF y la etapa digital. Cada una de estas etapas las vimos a profundidad. Pero estas etapas no funcionan por sí solas, sino que también necesitan ayuda de otras etapas o de otras subetapas que pertenecen a la gran etapa lógica, como lo es la etapa de audio, la etapa de información o almacenamiento y la etapa de potencia. En específico, hoy vamos a estar hablando acerca de la etapa de potencia, que es la que alimenta a todas las otras subetapas. Y que, repito una vez más, es donde se presenta la mayoría de las causas, los cortocircuitos y los circuitos abiertos, entre la etapa de potencia y la etapa digital. Conocimos de alguna manera, digamos, general, fácil y sencillo,
cómo se comporta un celular durante una llamada. Vimos cómo es que interactúa cada una de las subetapas de la etapa lógica y cada una de las subetapas de la etapa de radiofrecuencia. Hablando de la etapa de radiofrecuencia, cuando empezamos a entrar a profundidad, a conocer cómo se comportaban cada una de estas subetapas, teníamos que comenzar por el principio hablando de la etapa de RF-FE, la cual también tuvimos que dividir en dos. Dentro de esta etapa es por donde entra la onda electromagnética que viene del espectro electromagnético y es por donde sale la onda electromagnética que va a ir al espectro electromagnético. Entonces, la señal que entra va a pasar por un proceso y la señal que sale también va a pasar por un proceso que es totalmente distinto. Así que esta etapa donde ocurre toda esa, digamos, ese tratamiento que se le da a la señal, a esa onda electromagnética, hay que dividirlo en dos, ya que cada una de estas secciones tiene elementos que podrían ser muy parecidos, pero que hacen trabajos distintos. Y por eso lo asociamos con el sistema cardiopulmonar. También, cuando hablamos de la etapa de RF-FE, tenemos que entender que hay muchísimos elementos involucrados, muchísimos, pero dentro de esos elementos hay unos que son protagonistas, unos que se roban el show, como lo es la antena, porque por aquí entran y salen las ondas electromagnéticas, como lo son los filtros que vimos que se repiten una y otra vez, y vimos que hay distintos tipos de filtros, y como lo son los amplificadores, que también vimos que se repiten una y otra vez, y que hay distintos tipos de amplificadores. Hablando acerca de los filtros y de las antenas, entendemos que cada vez que una señal entra por una antena tiene que ser filtrada, y cada vez que va a salir a través de una antena tiene que ser filtrada. Y para ello existen distintos tipos de filtros, como lo son los filtros pasa bajo, pasa alto, pasa banda y rechaza banda. Estos filtros van a tener configuraciones específicas de resistores, capacitores e inductores. Y dependiendo de cómo estén arreglados, tanto en paralelo como en serie, las configuraciones y el trabajo que van a realizar va a cambiar. Así que entendimos cómo se comportaban estos tipos de filtros y estos tipos de filtros van a estar también incluidos dentro de ciertos circuitos integrados como son los duplexers, los triplexers, los quadplexers, los quinplexers. También vimos la diferencia entre un duplexer que permite el paso de una señal cuando va entrando y darle un camino a una señal que va saliendo, pero que dentro de él existen dos filtros pasabanda. Y vimos la diferencia entre el duplexer y el diplexer. El diplexer separa las bandas altas de las bandas bajas y trabaja en un ancho de banda mayor. Cuando un duplexer trabaja en un ancho de banda menor. Y por eso tuvimos que explicar acerca del ancho de banda. Hablamos de que la subida, es decir, cuando enviamos información desde la antena de nuestro celular hacia la antena radio base más cercana, utilizamos un ancho de banda igual al ancho de banda que utilizamos cuando descargamos información de la antena hacia el celular. Ese ancho de banda, a pesar de que es el mismo, está en distintos tipos de frecuencia. Entonces, entendimos que la subida o la transmisión, el uplink, es distinta a la frecuencia que se utiliza para subir la información que la frecuencia que se utiliza para descargar la información. Y esto es muy importante porque esto elimina la tasa de errores a la hora de transmitir y recibir. También conversamos acerca de distintos casos que pueden verse reflejados en nuestra realidad en cuanto a recibir una llamada o realizar una llamada. Sabemos que la antena, mientras más lejos la antena del celular esté de la antena radio base, la señal va a tener que ser amplificada y aumentar la ganancia de la señal cuando es recibida y aumentar la potencia de la señal cuando es transmitida. Además de aumentar la ganancia de la señal recibida, también hay que aumentarla, pero que el ruido no aumente. Y por eso se utiliza amplificadores de bajo ruido.
Pero cuando la señal es transmitida se utilizan amplificadores de potencia. Entonces hablamos acerca de estos dos tipos de amplificadores que están en la etapa de RX y en la etapa de TX. También dijimos que estos amplificadores muchas veces van a estar unidos dentro de un mismo circuito integrado. Hablamos acerca de, bueno, acá se repite el sistema cardiopulmonar con un GIF que deja muy claro la recepción y la transmisión, tanto en rojo como en azul. Y acá hacemos el paralelismo con un diagrama de bloque básico de cómo es que está compuesta la etapa de RF-FE. Toda esta señal que entra tiene que llegar a una siguiente etapa después de haber sido procesada y tratada la señal en la etapa de RX en la gran etapa de RF-FE. Y va a terminar llegando a una etapa llamada IF, una etapa donde se maneja una frecuencia intermedia. Obviamente cuando la señal va de salida, la señal antes de llegar a la etapa de TX, de la etapa RF-FE, viene de la etapa de IF, de la etapa de la frecuencia intermedia. ¿Y qué es lo que ocurre en esta etapa? Bueno, en esta etapa vamos a encontrar ciertos elementos como los osciladores y como los mezcladores. Ambos elementos trabajan en conjunto para mezclar ciertas frecuencias. Una frecuencia que viene llegando o que va saliendo y que es mezclada con una frecuencia que genera un oscilador local. Y al salir de un mezclador vamos a tener una frecuencia totalmente diferente a la frecuencia que está entrando o que va saliendo y la frecuencia portadora que me genera un oscilador local. Entonces en la etapa de IF es donde se maneja una frecuencia intermedia y en esa etapa ocurre lo que se conoce como modulación y demodulación. En este caso hablamos de algunas en específico, existen varios tipos de métodos de modulación, pero los más conocidos vendrían a ser la modulación en amplitud, conocida como AM, la modulación en frecuencia, conocida como FM, y también hablamos acerca de una modulación cuando estamos enviando datos digitales, unos y ceros. Pero la modulación que utiliza un dispositivo celular actual, un smartphone, normalmente es una modulación conocida como QAM, una modulación en amplitud y en cuadratura. Conocimos lo que significa cuadratura, que no es otra cosa que el desfase de 90 grados de una señal, y entendimos por qué 90 grados significa cuadratura, y que cuando la señal es modulada para ser transmitida, vamos a tener un proceso que se explicó en su momento y que podríamos decir es un proceso complejo. Lo mismo, pero a la inversa, va a ser cuando la señal esté llegando. Cuando la señal llega no hay que modularla, sino que demodularla. Y cuando se realiza esta modulación para enviar una señal hacia el espacio y cuando se realiza esta demodulación para desempaquetar la información de la señal que está llegando, vamos a obtener como un resultado una señal conocida como I y Q, una señal en fase y en cuadratura que luego va a tener que ser procesada por el procesador de radiofrecuencia, es decir, el baseband. Y todo esto que ocurre acá en la modulación y la demodulación, en la mezcla de estas frecuencias, ocurre en la etapa de IF, que vendría a ser donde está ubicado el transceiver. Y todo lo que ocurre acá en la etapa de RF-FE es lo que ocurre donde están ubicadas las antenas, los duplexores, los diplexores, los cuadplexores, los filtros RC, RL, LC, RLC, amplificadores y acopladores, y para ustedes contar porque son un montón de elementos. Entonces, el conjunto de estos elementos que están acá en la etapa de RF-FE, el conjunto de los elementos que están en la etapa de la frecuencia intermedia y obviamente el procesador de radiofrecuencia es lo que conforma la gran etapa de radiofrecuencia. Pero como dije anteriormente,
Estas tres subetapas que conforman la etapa de radiofrecuencia no pueden funcionar por sí solas. El procesador de radiofrecuencia necesita de la comunicación con el procesador de aplicaciones. El procesador de radiofrecuencia también va a necesitar información del códec de audio. El procesador de radiofrecuencia también va a necesitar información de la etapa de almacenamiento. Y no solo eso, sino que estas tres subetapas de radiofrecuencia deben ser alimentadas por una etapa de potencia, donde tenemos un circuito integrado que es un PMIC, una fuente de poder asignada para alimentar a cada una de estas grandes etapas. Luego de entender eso, hablamos de unos conceptos que tienen que ser, obviamente, conversados, como lo es la multiplexación, que no es otra cosa que utilizar el mismo canal y enviar información a través del mismo canal sin que exista interferencia. Hablamos de la duplexación por división de tiempo, la duplexación por división de frecuencia y la multiplexación por acceso de código. Luego hablamos acerca de la banda baja y cómo realizarle seguimiento a una banda de frecuencia específica en la etapa de RFFE. En la etapa de RFFE y en la etapa de IF es donde se manejan estas bandas de frecuencia, es donde se manejan las ondas electromagnéticas, ya que en la etapa digital estamos hablando de unos y ceros. Entonces debemos aprender a hacer seguimiento a estas bandas de frecuencia en el esquemático y en la ZXW. Acá hicimos un diagrama de bloque sencillo, haciéndole seguimiento a la banda baja que entra a través de la antena inferior y a través de la antena superior, que llega a través de un filtro diplexer, llega a un acoplador, luego pasa por un, digamos, un flex llamado MetroCirc. También dijimos que llega a un módulo selector de diversidad que se comunica con el transceiver, que es el encargado de la etapa IF, y obviamente con los amplificadores, en este caso relacionados con la banda baja. Y vimos que la diferencia entre Qualcomm e Intel podría decirse que es grande, pero a fin de cuentas tienen que respetar la arquitectura que hemos aprendido. Y por eso no me enfoqué en enseñar solamente Qualcomm e Intel, sino me enfoqué en enseñar la arquitectura. RF, FE, IF y digital. Y repito, cuando hablamos de una frecuencia, estamos hablando de una onda electromagnética que va a estar presente tanto en la etapa de RF, FE, rojo y azul, y en la etapa de frecuencia intermedia, porque en la etapa de IF aún se manejan las frecuencias. Y aquí no vemos la etapa digital por ningún lado, porque la etapa digital no maneja la frecuencia. Ayer estuvimos hablando acerca de distintas fuentes. En este caso utilizamos como analogía fuentes de agua para hacer entender que las fuentes tienen distintos tipos de salidas. En este caso hay salidas con una potencia de agua mayor y hay salidas con una potencia de agua menor, que obviamente asociamos con salidas BOC y salidas LDO. Pero estas no son salidas BOC y salidas LDO. Esos son circuitos integrados que se conocen como Switch Mode Power Supply, o como podrían conocerse también, convertidores de CDC Step Down. Un convertidor de CDC, es decir, de corriente directa a corriente directa, pero es un convertidor reductor de voltaje. Y hablamos acerca del buck converter. El buck converter dijimos que estaba compuesto por un switch, un diodo, un inductor, un capacitor y una carga. Obviamente la fuente. La fuente va a tener un voltaje y a la salida vamos a tener un voltaje inferior, pero con un consumo de corriente grande.
Y ese consumo de corriente va a variar dependiendo de las necesidades de la carga. Vimos cómo se comporta el buck converter cuando está el switch cerrado y cómo se comporta cuando el switch está abierto, ya que este circuito hay que analizarlo en sus dos estados, el switch on y el switch off, ya que cada una de estas etapas del circuito vamos a ver una variación en el comportamiento del inductor, el capacitor y el diodo. También hablamos acerca de los LDO. Dijimos que los LDO también reducían la diferencia de potencial, pero mantenían una corriente estable, una corriente fija y una corriente pequeña en comparación con un buck converter. Díganme si hasta allí se va entendiendo, chicos. Vamos a ver acá. Los que no estuvieron presentes hasta el día de hoy, ¿les quedó claro? ¿Se entiende? ¿Agarramos el ritmo? Adrián Gil dice, ahí vamos. Adrián Gil se perdió un par de clases, pero bueno, ahí vamos poco a poco, Adrián. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de el PMU de RF. El PMU de RF, que vendría a ser la fuente de poder, ¿sí? Dijimos que todos los iPhone van a tener una fuente de poder exclusiva para la etapa de radiofrecuencia. Y cuando decimos ya la etapa de radiofrecuencia, nos enfocamos en RF, FE, nos enfocamos en IF y nos enfocamos en la etapa digital. Cuando pensamos en RF, FE, tenemos que acordarnos de acopladores, diplexores, amplificadores, DSM, antenas, ese montón de circuitos y elementos que están en la etapa de RF, FE. Cuando decimos IF tenemos que pensar en que ahí está presente el transceiver en caso de que sea uno, o en el caso como el iPhone X Intel que tiene 2 transceivers. Y cuando pensamos en la etapa digital tenemos que pensar en el baseband, en el modem, en el CPU de radiofrecuencia. La etapa de poder de radiofrecuencia tiene la tarea de alimentar a todas esas 3 subetapas de la gran etapa de radiofrecuencia. Entonces, si alguna de estas alimentaciones no está presente por X o por Y causa, una de estas secciones va a quedar sin alimentación. Y usted entiende que un circuito sin alimentación no va a funcionar. Así que normalmente las fallas que vamos a ver en la etapa de radiofrecuencia, la etapa completa, RF, FE, IF, digital, va a estar dada porque normalmente vamos a encontrar cortocircuitos en las líneas de alimentación. Líneas que nacen en la etapa de potencia, en el PMI de RF. Normalmente vamos a encontrar cortocircuitos en las líneas que nacen del PMI de RF. También vamos a encontrar circuitos abiertos en la etapa de RF-FE y normalmente son los que se dejan de lado. En las 2 últimas clases estuvimos viendo que hay un montón de resistencias en serie de 0 ohmios, estuvimos viendo que hay un montón de capacitores también en serie, estuvimos viendo que también hay un montón de inductores en serie, y si alguno de estos elementos no está presente por una mala manipulación humana, vamos a tener circuitos abiertos. Y eso significa que normalmente vamos a tener los voltajes que genera el PMU de RF y no vamos a tener nada que se caliente, pero no vamos a tener señal. No vamos a tener email, vamos a tener interferencia, vamos a tener señal débil y pare usted de contar con las múltiples
fallas o síntomas que puede presentar un equipo, ¿vale? Entonces, para poder reparar y para poder entender la etapa de potencia, teníamos que entender cómo se comporta un buck converter y cómo se comporta un LDO. Porque precisamente la fuente de poder de radiofrecuencia internamente tiene muchos buck converter y muchos LDO. Y precisamente en estas salidas es donde nos vamos a ir a enfocar. Es donde vamos a ver si está presente la diferencia de potencial que debería estar presente y cómo es que se generan estas diferencias de potenciales, porque en la versión Qualcomm se comporta de manera distinta que en la versión Intel. Entonces vamos a comenzar a hablar de cómo se comporta en Qualcomm. Y esto lo vamos a hacer utilizando la ZXW, el plano esquemático y OneClick. OneClick es un software que ha diseñado mi paisal NOC, mi maestro, uno de mis mentores, uno de los más grandes y a los que más respeto, y ese software que él ha diseñado nos va a dar claridad para poder entender cómo se comportan estas líneas de una manera más fácil y sencilla, ya que la ZXW y el plano esquemático son así 100% interactivos y no nos muestran todo como nos gustaría. No estoy diciendo que la ZXW y el plano esquemático sean malos. Estoy diciendo que solamente nos muestran una parte. Pero en OneClick, con el trabajo de Paisal NOC, que obviamente es un trabajo titánico, vemos las cosas un poco más fáciles porque ya están dibujadas las líneas y nos indica mucha información que la ZXW y el plano lo da por sentado de que usted debería saberlo. Pero como estamos aprendiendo, muchas veces no sabemos esas cosas y las pasamos por alto. Así que vamos a utilizar estas tres herramientas para ir comparando la versión Qualcomm y la versión Intel y así entender cómo funciona el PMIC de RF. ¿Vale? Para los que no saben, para los que no conocen a Paisal, que no tienen ni idea de quién es Paisal NOC, este señor, este tailandés, es el papá de los helados. Así me quito el sombrero, me quito... es como, no sé, es como Doctor House, como, no sé, es el que yo considero, a mi parecer muy personal, uno de los mejores del mundo. Él es el creador de la SMB, el creador del Trista Checker, el creador del SIG, el creador de un montón de herramientas que tal vez usted ha estado utilizando al sol de hoy y puede que no lo haya conocido. ¿Ya? Esto fue en Brasil en 2018. Tuve el honor de conocerlo. Actualmente yo sigo capacitándome con él en tailandés. Es una locura, pero imagínense. Esto fue acá en Brasil. Ahí estábamos, ahí intercambiamos lentes. Ese era otro Juan Pablo, no era este que conocen hoy en día. Ahí está la SM original firmada. Bueno, en fin, Paisal es el creador de una de las herramientas que vamos a estar viendo hoy para que usted tenga idea de dónde sale esa información, ¿vale? Entonces vamos a comenzar por lo que conocemos, que es la ZXW, esta herramienta que vemos acá. La fuente de poder o PMIC de RF. El PMIC de RF es este elemento que vemos acá. Vamos a seleccionar, vamos a ponerlo en verde para que usted lo vaya ubicando. Esto vendría a ser PMIC de RF. Lo pongo en verde para que se entienda. Esta zona de acá vamos a ponerla en roja para que usted entienda. Y vamos a ponerla en azul también para que usted entienda que, bueno, esto ya está diseñado, se los mostré hace
en alguna de las primeras clases la etapa de RF, FE, cómo es que estaba diseñada. ¿Sí? Todo esto es RF, FE. Aquí no hay anaranjado, pero bueno, usted entiende que esto vendría siendo la etapa digital, esto vendría siendo la etapa de frecuencia intermedia, y toda esta zona acá también pertenece a RF-FE. ¿Vale? ¿Qué nos interesa entender en este momento? Nos interesa entender que este elemento, este PMIC, esta fuente de poder exclusiva para alimentar prácticamente toda la cara B, es en la que nos vamos a enfocar. Entonces estamos trabajando, en este caso, en una placa Qualcomm. Usted ayer, cuando estuvo presente en la clase, debió escuchar que yo decía que para que una fuente de agua trabajara, necesitaba de agua, ¿cierto? Sin agua, la fuente de agua no va a sacar agua. Entonces necesita agua. Una fuente de agua para trabajar necesita agua. Es decir, una entrada de corriente, si lo vemos con un circuito integrado. Esta fuente de poder que estamos viendo acá, para que pueda trabajar, para que ella pueda trabajar, necesita una entrada de corriente. O podría decirse también una entrada de voltaje. Usted tiene que asociar voltaje con corriente. Entonces, me gustaría preguntarles acá, chicos, ¿cuál creen ustedes que sería ese voltaje que necesita esta fuente de poder para trabajar? Voy a leer ahí sus comentarios. ¿Cuál sería el voltaje que necesita la fuente de poder de radiofrecuencia, ojo, para trabajar? Aquí dicen B de main, BCC main. Correcto, correcto. Esta es una de las líneas principales que está presente en la etapa lógica y que también está presente en la etapa de radiofrecuencia. Hay que tomar en consideración lo siguiente. En la versión Qualcomm vamos a tener B de main, ven, acá está, miren que alimenta una gran cantidad de elementos dentro de la etapa de RF, y obviamente alimenta al PMIC de RF en varios sectores, porque vemos que tiene distintos puntos, porque alimenta distintos sectores dentro de este circuito integrado. Esto es un circuito integrado complejo, ¿vale? Entonces, en la versión Qualcomm, y si es necesario que usted anote esto, anótelo porque hace la diferencia, se necesita una segunda entrada. ¿Cuál creen ustedes que es la segunda entrada? ¿Qué voltaje creen ustedes? BDD bus, correcto. Aquí Claudio dice 1.8, Juan Carlos dice always. No, en este caso, BDD bus es la segunda entrada que necesita el PMIC para trabajar. ¿Por qué rayos es importante esto, Juan? Bueno, en este caso, en Qualcomm, ojo con lo que digo, en Qualcomm es necesaria. En Qualcomm, en Intel no es necesaria la BDD bus, no va a estar presente en el PMIC. Ya usted sabe que yo les expliqué que cada empresa trabaja a su manera. Si yo le digo a usted que en su casa necesita corriente eléctrica y a lo mejor usted me dice, bueno, yo quiero tener 110 y 220, por poner un ejemplo.
Y usted en su casa pone 110 y 220. Pero a lo mejor el vecino dice, yo con 110 estoy bien. O yo con 220 estoy bien, no necesito más. En Qualcomm y en Intel pasa algo parecido con la fuente de poder. Cada una es distinta, los nombres que utilizan para sus líneas son distintos y el comportamiento de la fuente es distinto. Entonces hay que comenzar hablando acerca de cómo es que esa fuente se alimenta, porque si queremos hacer esta herramienta para alimentar la cara B, necesitamos entender cómo se comporta la fuente de poder, ya que lo que vamos a alimentar es la fuente de poder, ¿vale? Entonces, Qualcomm, siempre que usted analice un dispositivo Qualcomm en la etapa de radiofrecuencia, la fuente de poder tiene que saber que va a llevar tanto BD de main como BD de bus, ¿ya? Esto aplica para iPhone X Qualcomm y ya vuelve a aplicar para iPhone 12 en adelante. Usted sabe que iPhone XS, iPhone XS+, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max son Intel. Entonces, en esas versiones solamente se va a necesitar la BDD main, ¿sí? ¿Eso queda claro, chicos? Díganme si eso tiene que quedar súper claro para que no se generen confusiones. Ok. Perfecto, dicen que sí, que está claro. Bien, entonces, si nosotros analizamos acá, vemos que efectivamente, acá estamos en la página de PMIC de RF, miren, PMIC de RF. Y me dice que aquí vamos a ver los switchers. No dice los buck, no dice las salidas buck, dice los switchers, los interruptores. Y dice los LDOs. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Acá vamos a ver, digamos, vamos a subrayarlo así. Vamos a poner esto un poquito acá más grande para que sea mejor y se pueda apreciar mejor. Vamos a enfocarnos un rato en el plano. Acá lo que vemos es que en esta sección verde que estoy dibujando acá, vamos a tener todas esas salidas con una corriente alta. Ya usted debe asociar que si hay una corriente alta y un voltaje bajo, es un convertidor TCDC step down, un buck converter, una SMPS, ¿sí? Switch Mode Power Supply. Y esta que vamos a poner acá en azulito, vendrían a ser todas esas salidas LDO. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos en la etapa verde. ¿Vale? En la etapa verde lo que vemos es lo siguiente. Vemos que BD main es quien llega y alimenta al PMIC en un sector específico. BDD S1, BDD State 1, State 1 o Estado 1 podríamos llamarlo. Y vemos que llega a 3 pads. El pad 93, el pad 103 y el pad 114. Si nosotros analizamos eso, en la ZXW, nosotros simplemente vemos que BDmain llega a un montón de pads. No dice que llega a 3 nada más. Pero aquí sí los observamos. 93, 103, 114. ¿Ok? Ajá, Juan Pablo, ¿y eso para qué me sirve?
No entiendo. Bueno, eso nos sirve para entender lo siguiente. Ese mismo state 1 o este estado 1, por decirlo así, también va a tener sus propias tierras. Si usted analiza estas GND que ve acá, pertenecen a S1. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el PAD 84, 95, 105 y 116 pertenecen a este SMPS, a este Switch Mode Power Supply. Esta es la entrada, esta es la fuente de voltaje de entrada, que vendría a ser 4 volts, y esta es la tierra de este circuito. Esta es la salida. Ya vamos a hablar de la salida. Quiero que entienda primero la entrada y la tierra. Vamos a analizar la tierra. 84, 95, 105, 116. 84, 95, 105, 116. 114, 113 y 93. ¿Vale? Fíjense el sector en el que estamos trabajando. Las tierras están cerca de la entrada. ¿Ok? Ahora, la salida, Juan Pablo. Pues la salida, que vendría a ser esta, tiene un nombre que Qualcomm decide llamar PP0B8 SMPS 1. Sense E. Esto es lo que se conoce como el feedback. Esto es por donde se comunica de nuevo el circuito con los elementos que está alimentando para saber cuánta corriente tiene que enviar. ¿Ok? Entonces, acá en la parte superior tenemos el feedback. Acá dice sense o sensado, sensa cuánta corriente más es necesaria. Pero la salida como tal vendría a ser esta. Miren lo que dice acá. BSW, ¿ya? Voltage switch. Este es el famoso switch. Este es el famoso interruptor que vimos ayer. Aquí adentro, obviamente, hay distintos MOSFET trabajando, switchando. Y la salida es por el pin 94, 104 y 115. 94, 104 y 115. 94, 104, 115. Entonces, prácticamente toda esta área de acá es por donde entra VDD main con sus 4 volts, es por donde retorna gracias a la tierra que vimos acá y por donde sale el voltaje. Entonces, vamos a verlo nuevamente en el plano. Dijimos que en el pin 72 está el feedback, así que el pin 72 también pertenece a este SMPS 1. Fíjense todo lo que yo estoy marcando que la ZXW no me está marcando. ¿Ok? Voy a repetir por si se confundieron, por si está complicado. Entra VDD main por todas estas zonas del PMIC DRF, pero yo me estoy enfocando en la salida 1 y en la entrada 1. La entrada 1 dijimos que era esta. Esta vendría a ser su tierra. Vamos a seleccionarla con colores. Entrada 1. Amarillo. Salida 1. Y vamos a poner acá en... Bueno, vamos a poner la salida en rojo para que se entienda mejor. Y usted entiende que en negro
es toda esta zona de acá, todas estas tierras. ¿Ya? Entonces, todas estas son tierras. Esta es la entrada y esta es la salida. Y por acá es el feedback. Entonces, ¿qué nos encontramos? Dijimos que un buck converter iba a tener una fuente de entrada, iba a tener un switch que está aquí adentro del circuito, dijimos que iba a tener un diodo que va a estar dentro del circuito, y dijimos que iba a tener un inductor, que lo vemos acá, y un capacitor. Entonces acá vemos varios capacitores, pero vemos el característico inductor, la característica bobina, ¿vale? Entonces, esta bobina, la L304, que está acá, SMPS1E, estamos hablando de un dispositivo Qualcomm, por eso tiene una E. Cuando lo analizamos acá, en el plano esquemático, en la ZXW, lo vemos acá. Acá en esta área es donde está el switch, es donde el circuito hace la conmutación a través de estos 3 pins. Conmuta, enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga. Y eso es lo que va a recibir el inductor, esa conmutación. A su salida, recuerden que la entrada es de 4 volts, PD de main, y a la salida de esta fuente vamos a tener 0,8 volts. Eso quiere decir que el switch pasa más tiempo apagado que encendido. ¿Vale? Entonces, acá, en este capacitor, cuando nosotros realicemos una medición, vamos a encontrar una DC, una señal de corriente directa de aproximadamente 0,8 volts. ¿Vale? Eso es lo que nosotros vamos a ir a medir acá. 0,8 volts aproximado. Dígame si eso se está entendiendo, porque podría ser confuso, como también podría ser muy sencillo. Dicen que sí. Perfecto. ¿Por qué hago esta explicación tan lenta y tan pausada? Porque vamos a ver que se va a repetir y se va a repetir, y la primera vez siempre es más lento, porque ya las demás vamos a ir un poco más rápido. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir analizando esta primera salida. Esta es la primera salida. Perfecto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para dónde va eso, Juan? Ah, bueno, mira, resulta que esa salida de 0,8 volts va a ir a este capacitor, a este otro capacitor, va a llegar a estos otros capacitores que están acá, y va a entrar al baseband. Y listo, y ahí se acabó. Y ya somos felices. Entonces tenemos una salida de 0,8 volts del PMIC de RF que va al baseband y se acabó. Fácil. Ok. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Si tenemos corto circuito en esa salida, es decir, en alguno de esos capacitores que acabamos de ver, en alguno de estos, estos que están acá, el baseband no va a estar alimentado, el baseband no va a funcionar, y obviamente podría ser alguno de estos capacitores, como también podría ser el PMI, como también podría llegar a ser el mismo baseband, ya que aquí hay tierra al ladito de estas entradas, ¿vale? Entonces, podría haberse unido alguna de ellas y podría haber generado un corto debajo del baseband. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entiende? Si el inductor está dañado, está desoldado, está agrietado, ¿qué vamos a tener? Pues no vamos a tener
una señal saliendo y vamos a tener una falta de alimentación en el procesador de radiofrecuencia. No vamos a tener al baseband alimentado porque el inductor está dejando el circuito abierto. Ok. Entonces, aquí hace una pregunta Jorge Valenzuela interesantísima. Dice, sin el baseband, ese voltaje también estaría. Te voy a dejar que tú mismo te respondas la pregunta, Jorge. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es entender quién genera el voltaje y a dónde llega el voltaje. El voltaje lo genera el PMIC de RF a través de un buck converter que está dentro de él. Y desde el PMIC sale el voltaje hacia el baseband. Entonces, si el baseband no estuviera, ¿qué crees que pasaría con el voltaje? Me gustaría escuchar tu respuesta, Jorge. Bueno, Fixmóvil ahí se adelantó y respondió. Dice, entonces sí habría voltaje sin baseband de CPU. Claro, correcto. Perfecto. Pero es muy buena la pregunta porque se genera esa duda. Si no tengo el baseband, entonces ese voltaje se generaría. Si falta ese voltaje, ¿qué valor tienes? Te pregunto. Esa es una pregunta que deberías hacerte. ¿Qué valor tienes? Y cómo estás viendo si ese voltaje está presente o no. Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo estás verificando si ese voltaje está presente o no? Esa pregunta creo que es la básica. ¿En dónde estás tocando para ver si ese voltaje está presente o no está presente? ¿Es un iPhone X Qualcomm? Esa es la siguiente pregunta. Entonces, ojo con eso. ¿Dónde estoy tocando? En un iPhone X Qualcomm para ver si ese voltaje está presente. Porque para que ese voltaje esté presente, la cara B tiene que estar encendida, es decir, el PMIC de RF tiene que estar trabajando, si no, no vas a tener ese voltaje. Y si tienes la cara B separada, tienes que haber encendido la cara B. Jorge Valenzuela dice, iPhone X Qualcomm, mido en el condensador y verifico tanto con multímetro y con osciloscopio, el resto de voltajes están. Perfecto, midas acá en este capacitor o en cualquiera de estos dos con osciloscopio y con multímetro. Me imagino que si estás tocando acá es porque tienes las caras separadas y si tienes las caras separadas estás alimentando al PMIC y encendiendo la cara B solita. Corrígeme si me equivoco. Disculpen que nos hayamos desviado de la conversación, pero la idea es que Jorge tenga claridad en el asunto. Dice, alimento B de main y B de bus y 1.8. Ok. Es decir, estás encendiendo la cara B. Lo que me interesa saber es si estás encendiendo la cara B, Jorge. Exacto. Enciende la cara B. Perfecto. Estás midiendo el trabajo del switch. Es decir, si estás viendo con el osciloscopio, acá ves el trabajo del PMIC, ves la forma de onda característica del inductor trabajando. Esa es la siguiente pregunta.
Esto se puede ver solamente con el osciloscopio, esto que te estoy mencionando. La forma de onda. Ah, dice, sí, pero no trabaja el inductor. Si el inductor no trabaja, no vas a tener el voltaje. El inductor tiene que trabajar. Sergio, todavía no hemos tocado ese punto. Bueno, para no desviarnos tanto del tema, si el inductor no trabaja, obviamente no vas a tener a la salida el voltaje, ¿ya? Entonces tiene que trabajar el inductor para que puedas tener a la salida el voltaje. Ahí lo podemos conversar a través del grupo y hacer el análisis, Jorge, ¿vale? Y ver cómo estás haciendo ciertas mediciones. Entonces, para no desviarnos del tema y no consumir tiempo de la explicación, lo conversamos al privado. Pero si este inductor no está trabajando, obviamente no vamos a tener a la salida el voltaje. Y si no está trabajando, este inductor debería ser reemplazado. Y obviamente deberías también tomar la decisión si el verdadero culpable es el inductor o es el PMU de radiofrecuencia. ¿Ok? Pero como no has dicho nada de qué hiciste primero, qué hiciste después y todo el resumen paso a paso como debería realizarse, no tenemos ni idea y ya saben lo que opino acerca de eso. Así que si quieren podemos conversarlo en el grupo, se hace el resumen debido, todo el resumen detallado. Don Claudio es un excelente ejemplo de cómo hacer un resumen, ahí en el grupo hay varios. Se hace ese resumen y podemos debatir acerca del tema, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Vamos a continuar porque no quiero que nos desviemos del tema. Así que esta es la primera salida, chicos, ¿sí? La primera SMPS, ¿vale? SMPS 1. Bien, ya, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la SMPS 2? Vamos a analizar la 2. La 2 podría ser más sencilla, ¿cierto? Miren, aquí vemos que se repite el patrón, PP, BD de main, es la fuente de entrada, S2, y acá vemos que hay una sola tierra. Hay una sola tierra. El pad 74 es la entrada, vamos a analizar eso. El pad 74. Acá. Fíjense que está alejado de esta entrada que acabamos de analizar. Es este. El que acabo de poner en negro. Y dice que la tierra es el pad 53. Que vendría a ser este de aquí. ¿Vale? No habla de más nada. No habla de más nada. Entonces vamos a seguir analizando en el plano. Dice que tiene su línea de feedback, su línea de sensado en el pin 41, que vendría a ser este. Y dice que la salida es a través del pin 63 y 73. La salida del SMPS2, del Switch Mode Power Supply. 6373. Vamos a analizar dónde está eso. Justo acá. Perfecto. Se cumple el patrón de que están cercas. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar. BDMI entra por el pin 74 y la salida 2 tiene por salida estos dos pines. 7.3 y 6.3. ¿Ok? Y eso llega al inductor. ¿Ven que se repite? Aquí es donde ocurre el switcheo. El switcheo, la conmutación que genera el circuito integrado.
Y luego que sale a través del inductor, vamos a tener una corriente, un voltaje continuo de 1.2 volts aproximadamente. ¿Vale? ¿Y eso a dónde va? ¿Eso para dónde va? No, pues eso sale a unos capacitores, Juan. Mira, un capacitor C323 y un capacitor C38. Y ya, no va para más ningún lado. Miren, si le damos next, no me lleva a ningún lado. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Qué piensan ustedes de eso? Me gustaría saber qué opinan de eso. ¿Cómo que sale del inductor y no va para más ningún lado? Llega a unos capacitores y chao. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? Retroalimentación del mismo PMU. Retroalimentación del mismo PMU. Pero no es la línea del feedback. Acuérdense que la línea del feedback es la retroalimentación para saber, obviamente, si necesita más corriente o no. Y eso entra por el pin 41. Este pin que vemos acá, pin 41. ¿Ok? Y acá está el pin 41, pero también hay un pin 31 y un pin 52. Entonces, esos pin 31 y 52, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué no aparece acá en el plano? ¿Por qué no aparece aquí en el plano? Pues sí aparece, pero es lo que les digo, hay que analizar el plano. Cuando esta línea sale y entra nuevamente, ¿a dónde entra? Mírenla aquí donde entra. Entra nuevamente al mismo PMIC a través del pin 31 y el pin 52. Y cuando entra a través del pin 31 y el pin 52, alimenta otra zona que dijimos que era la zona de los LDO. Dijimos que esto era un voltaje de 1.2 volts, es decir, la entrada de este LDO sería de 1.2 volts. Así que la salida debería ser ¿de cuánto? De 1.2 o menos de 1.2. Y si la analizamos, acá está la salida del LDO1 y aquí la salida del LDO2. Y cuando lo vemos, efectivamente, el LDO1 es de 1.2 volts y el LDO2 es de 1.2 volts. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la fuente de poder de radiofrecuencia saca unos voltajes a través de una salida o de un convertidor Buck y luego ese voltaje que está sacando, que está reduciendo el convertidor Buck, vuelve a entrar al LDO, al PMIC, y a través de este PMIC salen otras salidas llamadas LDO. Así es. Así es. Entonces necesitamos entender que si nosotros tenemos una falla en el LDO 1 o en el LDO 2, posiblemente podría bloquear la salida 2, el SMPS 2, este que estamos analizando. Se genera
un efecto en cascada. ¿Ok? Entonces, cuando entra acá al pin 31 y al pin 52, también está entrando al feedback. El feedback le dice cuánta corriente necesita generar. Pero a través del pin 31 y el pin 52 va a alimentar, es la entrada para un LDO 1 y el LDO 2. Entonces, es prácticamente como que diríamos que sale de acá el inductor, llega acá este capacitor, llega este otro capacitor y vuelve y entra acá y entra acá. Y por acá tiene el feedback. Pero son entradas a zonas diferentes del mismo circuito. Y a lo mejor uno podría pensar, ah, no, pero mira, si se me van los pads y resulta que me da flojera porque, total, hay 3 pads, está el 31, el 41 y el 52, se me fue el 41, yo no lo voy a reconstruir porque hay otros 2 más que ayudan. No, porque este pad 41 es un pad independiente. Es el pad por donde recibe el sensado de la corriente, el feedback. Y este pad 31 es un pad independiente porque es por donde entra el voltaje de 1.2 para alimentar un LDO que está interno dentro del circuito. Y el pad 52 es otro pad independiente por donde entra el voltaje de 1.2 para hacer la entrada de alimentación de un LDO que también está internamente dentro de este circuito. Entonces, si llegase a faltar alguno de estos pads, usted va a tener un circuito abierto. Así que si faltase alguno, tendría que reconstruirlo, porque son independientes. Pero lo que muestra la ZXW es que es la misma línea, es exactamente la misma línea. Entonces, ¿por dónde puedo verificar el voltaje de el LDO 1? ¿Dónde lo puedo ir a verificar? Bueno, en el plano esquemático nos muestra que el LDO 1, esta es su salida, acá vemos un nodo, y si hacemos seguimiento a ese nodo, vamos a ver que llega a un capacitor que se conoce como C306 piso E. Este capacitor, si usted lo llegase a medir, va a tener un voltaje de 1.2 volts, porque ese es el voltaje que maneja dicho LDO. Y está justo aquí al ladito. Es decir, que por el pin 31 tiene la entrada del LDO y por el pin 42 sale la salida del LDO 1. Díganme si eso se entiende. Díganme si eso se entiende, chicos. Ojo, ojo con esto. Este LDO 1, si usted lo analiza, está alimentando al amplificador de high band y al transceiver. Es uno de los LDO que va a ir a alimentar a estos elementos. Ya vamos a ir viendo los siguientes. Pero, me gustaría saber si lo están comprendiendo, por favor. Y vamos a ver el LDO 2, porque el LDO 2, si le hacemos seguimiento, el LDO 2 tiene acá su nodo y nos llevaría al capacitor C307. Si nosotros analizamos dónde está el C307, vamos a buscarlo acá, está aquí al ladito. Entonces, fíjense que en el pin 42 sale el LDO 1 y en el pin 32 sale el LDO 2. Y desde el LDO 2 es que se alimenta al baseband. ¿Vale? Ok. Entonces, si nosotros
lo analizamos viendo esta herramienta de Paisal, es un poco más sencilla. Es un poco más sencillo el análisis porque lo que vemos acá es todas las líneas involucradas de manera rápida pasando el mouse. Ahora, vamos acá para que usted lo pueda ver con un poco más de zoom. Acá. VSWS1. Ese es el switch 1. ¿Sí? Ya lo analizamos, que era la salida 1. Dijimos que sale del PMIC y va hacia ¿dónde? Va hacia el baseband. Este de acá vendría a ser el baseband. Y este es el inductor L304 que ya analizamos. Entonces es una salida directa del PMIC. Pero cuando analizamos la salida número 2, el SMPS2, vemos que sale del PMIC, que obviamente retorna, pero aquí vemos que está involucrado el LDO1 y el LDO2. Fíjense acá. Entonces, si yo quiero analizar hacia dónde va el LDO1 y el LDO2, yo veo la línea y digo, ok, ¿el LDO1 a dónde va? Ah, perfecto. El LDO1 va a alimentar el transceiver y va a alimentar, dijimos que, al PA de high band. ¿Y hacia dónde va el LDO2? Se me cerró esto. ¿Y hacia dónde va el LDO2? El LDO2 sale directamente al baseband. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la versión Qualcomm, el PMIC de radiofrecuencia se comporta de esta manera. Vamos a tener salidas de estos SMPS, que sabemos que son buck converters, y que van a retroalimentar y van a entrar nuevamente al PMIC. Y que de esa retroalimentación van a nacer nuevas fuentes que se conocen como LDO. Entonces, si analizamos el switch número 3, que vendría a ser este de acá, que alimenta el inductor L305, ya de un solo golpe, de una sola vez, podemos analizar que van a estar involucrados el LDO3, el LDO4, el LDO8 y el LDO9. Eso se entiende, chicos. Díganme si eso se entiende. Entonces, si yo quiero ver, bueno, el LDO, la salida 3, el POC3, digamos, ¿a quién va a alimentar? Bueno, al LDO3, al LDO4, al LDO8 y al LDO9. Entonces vamos a ver a quién alimentaría el LDO3. Bueno, el LDO3 solamente se va a encargar de alimentar al transceiver. ¿Ya? Perfecto. Hay que tomarlo en consideración porque es una alimentación para que el transceiver funcione. ¿Ok? Si uno de estos LDO no está funcionando, es decir, hay un elemento en corto o uno de estos resistores está abierto, simplemente usted va a tener un circuito abierto y el transceiver no va a tener su alimentación. Si usted tiene en este LDO un corto, el transceiver no va a tener una alimentación y usted va a tener múltiples fallas. ¿Vale? Por eso digo que la mayoría de las fallas las vamos a encontrar en la etapa de potencia, porque la etapa de potencia es quien alimenta la mayoría de estos elementos. El LDO4. El LDO4, bueno, el LDO4 va simplemente
al baseband directo. El LDO 8 también alimenta el transceiver. Y el LDO 9 va directo al baseband. Ven que así es un poco más rápido, es más fluido. ¿Se puede hacer con la ZXW? Sí, se puede hacer, claro, por supuesto, pero es más tardado. Usted tiene que saber dónde están los LDO, el LDO 1, el LDO 2, en este caso B de main. Entonces uno se pone a investigar, ah, mira, aquí este es el LDO 5. Ah, ya. Bueno, este LDO 5, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace? Bueno, este LDO 5, si lo analizamos acá, ¿dónde veo que dice LDO 5? Ah, nace acá, en la salida número 4. Miren, la salida número 4 es una de las más importantes en el iPhone X versión Qualcomm. ¿Por qué? Porque la salida número 4 es la que va a realimentar a la fuente de poder nuevamente para generar el LDO 5 y el LDO 6. Y estos LDO 5 y 6 son los, digamos, los que alimentan la mayor cantidad de elementos. Si yo analizo el LDO 5, miren todo lo que alimenta. Alimenta. Vamos a marcarlo. Alimenta PA de high band, alimenta PA de ultra high band, alimenta PA de low band, alimenta los módulos selectores de diversidad de high band, alimenta los módulos selectores de diversidad de low band, alimenta el transceiver, alimenta el baseband. Vamos a ver a quién más alimenta. Ahí. Alimenta el PA de low band y alimenta GPS y, bueno, casi nada, casi nada. Obviamente, acá en la ZXW también lo vemos reflejado. Miren todo lo que alimenta. DSM de high band, DSM de low band, baseband, transceiver, los PA de low band, high band y ultra high band. Y si usted es un poco más detallista y le hace seguimiento a la línea y busca los elementos que están en serie, vamos a ver si hay algún elemento en serie por acá. Acá, miren, este elemento que está en serie, que es un inductor, ¿sí? O bueno, esto no es un inductor, esto es un resistor. Fíjense el valor, 0%, 0 ohm, un 32avo de watt. Esto es un resistor, esto no es un inductor. Si lo buscamos en el plano, es un resistor, ¿ven? Este resistor va a alimentar el LNA de GPS, el amplificador de bajo ruido que trabaja con la banda de frecuencia del GPS. Entonces, si usted hace el análisis, el LDO 5 también alimenta al LNA del GPS, solamente que como hay un elemento en serie, el nombre va a cambiar y ahora se va a llamar PP1B8BDD-GLNA. Pero es el mismo LDO 5. Por eso NOC lo menciona acá. Por eso NOC lo menciona acá. ¿Ven? Y aquí te lo menciona, te dice, pendiente con este resistor. Y este también. Este resistor también pendiente. ¿Ves? ¿Por qué? Porque si estos resistores no están presentes, te pueden dejar el circuito abierto. Pendiente aquí con estos otros dos, Juan. Ah, ok, perfecto. Yo estoy pendiente. Listo. ¿Ves? Rápido. Entonces, el LDO 6. El LDO 6 también es sumamente importante. ¿Dónde está el LDO 6? Acá. Prácticamente alimenta lo mismo, pero en este caso vemos que está involucrado el UQ-POET y el acoplador 2. El LDO 6 alimenta al UQ-POET y al acoplador 2. Obviamente alimenta a los amplificadores, a los módulos selectores de diversidad, alimenta al transceiver, alimenta al baseband, o sea, son dos de los LDO que más alimentan a
los distintos circuitos integrados que conforman la parte de RF, FE y obviamente la etapa DIF y la etapa digital. Entonces, si esta salida no está funcionando o si yo tengo un corto en alguno de estos LDO, esta salida va a verse afectada. ¿Por qué? Porque esta salida va a decir, hey, me están pidiendo más corriente por este lugar y tengo que generar un switcheo mayor porque esta salida es la que está realimentando. Entonces, es delicado si no tomamos esto en consideración. ¿Por qué? Porque muchas veces las fallas que se presentan no estamos midiendo todo y se nos escapan los equipos precisamente por eso. Acá podemos ver que la alimentación que recibe el PMIC es gracias a BSC Main y gracias a BDD Bus. Esta que vemos acá es BDD Main y esta que vemos acá es BDD Bus. ¿Vale? Dígame si eso se está entendiendo, chicos. Adrián Gil dice, simplemente esa línea es un switch, luego sale al otro lado de la bobina filtrando la frecuencia y sale en corriente continua al otro lado de la bobina, al otro lado del mismo PMI, pero en LDO, ¿no? Sí, correcto. Ah, mire, dice coño la caja ese. Dice, sí, se entiende, perfecto. Adrián, Qualcomm Bus y BM, exacto. Perfecto. Ok, entonces, obviamente, así podemos seguir con la salida número 3, la salida número 4, la salida número, dependiendo, ¿no? En este caso, la salida número 5, podemos ver que es más sencilla, no va hacia ningún otro lugar. Acá simplemente va al baseband. ¡Pum! Es decir, acá que no vemos absolutamente nada, y acá tampoco, la salida número 1 y la salida número 5 son salidas que van directo al baseband. ¿Ya? No van de vuelta al PMIC y no van a generar salidas LDO. ¿Ok? Entonces, vimos que la salida número 1 directo al baseband. La salida número 2 genera LDO1, LDO2, vimos a quién es alimentada el LDO1 y vimos a quién alimentada el LDO2 que va directo al baseband. En la salida número 3 vimos que se genera LDO3, LDO4, LDO8, LDO9 y vimos que la salida más importante, entre comillas, es la salida número 4 porque controla el LDO5 y el LDO6 que son LDO o líneas, vamos a decirlo así, que van a alimentar a la mayoría de los elementos que están en la etapa de radiofrecuencia. Ahora, tenemos que la línea BDD Bus es importantísima también que esté presente porque gracias a la línea BDD Bus se generan los LDO 10, 11 y 13. Miren acá. Acá donde entra BDD Bus se genera LDO 10, 11 y 13. ¿Ok? Entonces, si no tengo BDD Bus o no alimento con BDD Bus, no voy a tener estas salidas LDO. Y si no tengo BDD Main, no voy a tener las salidas de los circuitos SMPS 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, BDD Main me alimenta al PMIC DRF para poder sacar el switch 1, el switch 2, el switch 3, el switch 4 y el switch 5. Y BDD Bus alimenta exclusivamente para sacar LDO 10, LDO 11 y LDO 13. Si nos vamos acá al plano esquemático, podemos observarlo de una manera más aburrida, pero se observa. Acá está.
la salida de los LDO, y aquí vemos cómo hace aparición BDD Bus para el LDO 10, 11 y 13, ¿ya? También vemos que acá es donde entra SMPS3, SMPS4, SMPS2. La 1 y la 5 no aparecen porque la 1 y la 5 no están generando salidas LDO. Gerson dice, ¿existe la posibilidad de tapar un LDO en corto y que el teléfono me active, o si me falta algún LDO no activará? Necesitas hacer la prueba y comentarnos en el grupo, Gerson. Aquí dice, he logrado activar algunos basenan o baseband, me imagino, en corto, pero en este caso son... Claro, ahí lo que estás es activando una línea, alimentándola. Pero lo que me preguntas es prueba y error, tienes que hacerlo, Gerson. O sea, esto es una solución bien conocida, esta que acabas de mencionar. Perfecto, entonces, vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia entre Qualcomm, ya vimos Qualcomm, y ahora vamos a ver cómo luce Intel. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar acá Intel. Y vamos a ver la cara B de Intel. Ok, ¿por qué vamos a ver Intel, chicos? Porque Intel es la otra cara de la moneda y Intel, ojo con lo que voy a decir, es lo que más van a ver repetirse durante estas últimas generaciones. XS, XS+, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. ¿Ok? Entonces es importante que lo tomen en consideración cómo se comporta Intel, porque de alguna u otra manera es más sencillo. ¿Vale? Acá tenemos el PMU. Vamos a... Ahí toqué una tierra. Ok, aquí tenemos PMU de Intel, más pequeño, menos pads, menos componentes que medir, menos LDO, menos salida, menos todo, más fácil, ¿ya? Más cómodo. Acá está. En Intel dijimos que solamente vamos a necesitar VDD main y se acabó el rollo. O sea, se acabó la locura. VDD main. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando esto le dé este esquemático del Intel es medio fastidioso. Vamos a tener que buscarlo manual. ¿Dónde se me metió? La alimentación está llegando. Acá está. Ah, aquí está. Mírenlo pues. Miren la diferencia. BBPMU. ¿Ya? Uno dice, no, Juan, eso está más complicado. Mire ese montón de líneas. No, no, no. Es lo mismo, chicos. No se preocupen. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que ve usted acá? Bueno, vemos que la alimentación es VDD main. ¿Ya? Obviamente también vemos que hay 1.8 S2, ¿ya? Pero es obvio que necesitamos este 1.8 y ya vamos a entender por qué. Y acá
vemos las salidas, pero el nombre cambia y ahora no es SMPS, sino Voltage Module o modulación o conmutación, como usted lo quiere llamar. Esta modulación que hace el PMU de radiofrecuencia es lo mismo que el switcheo, ¿sí? Modulación, conmutación, son sinónimos. Y acá no habla de sense, sino de feedback, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que hay 4 inductores solamente, ya no hay 5, hay 4 en el iPhone X Intel. Es decir, tengo 4 salidas BOC. 2 de 1.0 volt, una de 1.3 volt y otra de 1.2 volts, ¿vale? Sencillo. Estas salidas que vemos acá son salidas BOC, es lo mismo. Entonces, si nosotros analizamos, para hacerlo más rápido, la versión de Intel del maestro NOC, que tenemos acá, fíjense, aquí está, en lo que dice, aquí está, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces, ¿en qué deberíamos fijarnos en la versión Intel? Bueno, sencillo. La salida 1 va a alimentar al baseband, porque aquí lo vemos, viene, alimenta al baseband, pero también alimenta a los 2 transceivers. Acá vemos que alimenta al XCBR0 y el XCBR1. ¿Ok? Entonces, la salida 1, que lleva un voltaje de 1 volt, obviamente todas las salidas son importantes, pero esta hay que tomarla en consideración porque va a alimentar a los 2 transceivers. La salida 2 igualmente va a alimentar a los 2 transceivers, pero no va a alimentar al baseband. La salida 3 va a alimentar a los 2 transceivers, pero tampoco va a alimentar al baseband. Y la salida 4 va a alimentar solamente al baseband. ¿Ok? Entonces, esto de verlo así, de alguna manera nos ayuda a interpretarlo un poco más rápido. Hay que entender que todas estas salidas que vemos acá son los LDO, pero con otro nombre, no aparece como LDO, pero es lo mismo. Me gustaría saber si ustedes me están entendiendo de lo que les estoy hablando, chicos. Porque a veces me vuelvo loco y empiezo a hablar como no sé, hablo, y no sé si me están entendiendo, me están siguiendo. Ok, dicen bastante claro, perfecto. Ok, entonces chicos, presten atención que acá en el plano esquemático empezamos a ver las distintas salidas. Ya vimos las 4 salidas súper rápido, ¿vieron? Intel es más fácil desde mi punto de vista, es más cómodo, es más sencillo, es menos puntos a los cuales hay que medir y es más relajado, Pero igual usted tiene que saber las diferencias y saber analizar ambos, ¿ok? Entonces acá están esas salidas que veníamos hablando. BB, PMU 3B3, acá la verificamos en el capacitor C522, el voltaje del SIM, LNA 2.7, está acá, C521, y así sucesivamente. Acá están todas las salidas. Esa salida, lo ideal es que usted vaya a cada capacitor y analice el voltaje que debería estar allí presente. ¿Ok? Cuando se habla de hacer mediciones y medir todo, tiene que medir todo, ¿ya? Entonces, ya vamos a llegar a ese punto de las mediciones, pero primero, antes de llegar a las mediciones, hay que entender cómo es que funciona. Si nosotros analizamos acá, vámonos para acá, vámonos para acá, la salida 1, ¿ya? Aquí podemos observar que la salida 1
¿ya? El VDD Core 1B0, ese es el nombre, pero sabemos que es el V modulador 1, este de acá. V mod, que es voltaje modulado 1 LX, porque sabemos que aquí hay una reactancia inductiva. Cuando sale a través del inductor, va al baseband, como lo podemos observar acá, y va a los dos transceivers. ¿Sí? Perfecto. Se repite la historia. Si usted tiene un corto acá, va a dejar en corto los transceivers, va a dejar en corto el baseband, y si usted tiene un circuito abierto acá, obviamente alguno de estos elementos no va a tener comunicación y va a tener una deficiencia. ¿Vale? Ahora, cuando lo vemos acá, la explicación que hace NOC es lo mismo. Por acá sale la corriente, pasa a través del inductor y llega al baseband, a los elementos que están en rojo y llega a los transceivers. ¿Ok? En el diagrama es lo que vimos acá. Sale la alimentación, llega al baseband y va a los transceivers. ¿Ok? En el plano esquemático, bueno, acá, de una manera bien sencilla, bien detallada, el maestro lo explica, dice que BD Core 1B0 llega al baseband, a todas estas zonas, ¿ok? Que vendría a ser como ver todos estos puntitos acá en rojo, ¿ok? A todos estos puntos llega, ¿vale? Y también llega, bueno, sale de acá, obviamente, para que se entienda, de acá sale. Sale de acá y por acá vuelve a través del feedback, ¿ok? Pasa a todos estos condensadores que vemos acá, a estos dos, y luego llega al transceiver. Aquí vemos la página del transceiver y muestra exactamente los puntos a los que llega. Que vendría a ser, vamos a hacerle un poco de zoom para que quede claro. L10 en el XCBR 0, si lo analizamos acá, el XCBR 0 en el punto L10 y XCBR1 en el punto L10. Entonces vemos que el patrón se repite porque estos transceivers son prácticamente iguales. ¿Ya? Entonces, cuando lo analizamos acá, sí, efectivamente, L10, L10. ¿Ya? Lo mismo ocurre con la salida número 2. Cuando analizamos la salida número 2, vemos que dijimos que iba directamente a ambos transceivers. ¿Ok? Como aparece acá. La salida número 2 sale del PMU y llega directamente a los dos transceivers. Pero aquí hay que tomar en consideración el hecho de que hay unos resistores en juego. Entonces, ¿cuáles son esos resistores? Bueno, si nosotros lo analizamos, vendrían a ser este de acá y este de acá. El R616, que es de 0 ohmios, y el R614, que es de 0 ohmios también. Fíjense que cada vez que pasa a través de un elemento en serie, el nombre de la línea cambia y por eso es importante hacer esa acotación. ¿Por qué? Porque si no sabemos eso, se nos va a dificultar hacerle seguimiento a la línea. Este inductor, como vemos acá, dice que esto no va a ningún lado, no llega a ningún transceiver. Sí llega, pero hay que tomar en cuenta que hay un resistor de 0 ohms
que si este resistor está abierto, usted va a tener el XBR1 sin alimentación, sin 1.0 volts. Y lo mismo va a pasar con este resistor, cosa que obviamente puede verse afectado por una mala manipulación, por un golpe, por un impacto, y simplemente un pequeño resistor de esto se suelta y se termina realizando un trasplante de cara B por no hacer una medición correcta, ya que el medir acá el voltaje, usted a lo mejor va a tener el voltaje de 1V0 acá, en este capacitor, sí, efectivamente está saliendo del PMIC, pero el transceiver no está recibiendo ese voltaje. Entonces, son pequeñas cosas que hay que tomar en cuenta porque todo realmente influye, chicos. Todo realmente influye. Y como dije, en la etapa de potencia es donde normalmente ocurren estas fallas. ¿Vale? Entonces, díganme si se está entendiendo, chicos, porque la idea es que quede claro, ¿vale? Aquí dice que fácil se va a analizar el esquemático con esos colorcitos resaltados en las líneas. Ah, claro. Trabajo del maestro Nock, Paisal Nock. El programa se llama One Click. Adolfo dice, ¿por qué ZXW no hace eso? Porque es un trabajón, es una chamba. Claro, es una chamba, no es tarea fácil, es complejo. O sea, hay que dedicarle horas y horas y más horas. ¿Dónde se consigue ese software? Ahí me hablan al privado y yo hablo con Nock para que les dé el acceso. Obviamente es de pago, no es un software gratis. ¿Ok? Pago anual, pago anual. Sí, ahí hablamos de eso al privado para que no esté haciéndose el spam en los videos. Recuerden que esto queda grabado. ¿Ok? Así que obviamente la idea no es hablar de negocios en clase. Perfecto, perfecto. Entonces, ya sabemos, ya tenemos claridad que efectivamente, el PMU es quien genera esas alimentaciones. Y está muy cool analizar, está muy cool saber cómo se comporta el PMIC. Porque ya sabemos que para que un PMIC funcione necesita de un voltaje de entrada y dependiendo si es Qualcomm o Intel, si es Qualcomm va a necesitar VDD Boost y va a necesitar VCC Main, ¿ya? iPhone X, Qualcomm, estamos hablando de X en adelante, para que tomemos eso en consideración. iPhone X y iPhone 12 en adelante, que es Qualcomm, va a necesitar VCC Main, VDD Boost, ¿ya? Ahora, Intel necesita solamente VDD Main, pero también dijimos que para que la fuente funcione, no solamente necesita el agua, necesita la activación, necesita prender la fuente para que los chorritos salgan, los chorritos de agua. En este caso, la fuente de poder también necesita ser activada para que así puedan salir los voltajes que queremos verificar que estén saliendo. ¿Se entiende? Entonces, una de las cosas que complica en la medición de los iPhone X en adelante es activar y encender la cara B, esa cara de radiofrecuencia, porque está separada y normalmente cuando están unidas, esa activación se genera de manera automática, pero cuando usted separa ambas caras, la activación de la cara B es nula porque usted tiene una placa que no está siendo alimentada.
No tiene BDCC main, no tiene BDDBU y no está siendo activada. Entonces, para eso, vamos a realizar esta herramienta y que usted pueda tener en su poder, sin necesidad de fuentes de poder, una herramienta que le permita activar la cara B desde el iPhone X hasta el iPhone 11 Pro Max y hasta el iPhone 13 si le da la gana, pero en este caso el curso se refiere hasta el iPhone 11 Pro Max. ¿Ok? Ya en próximos cursos hablaremos de 12, 13 y otros modelos, ¿vale? Porque se vienen otros cursos de radiofrecuencia. Ojo con eso. Este curso es introductorio. Ahora, para activar esto necesitamos ciertos elementos que vamos a tener que comprar en cada país, obviamente, crearlo de manera artesanal, ya usted lo hará a su estilo. Yo voy a compartir con usted cómo lo he hecho yo, cómo creé esta herramienta, de acuerdo a qué principios, para que así se les haga más fácil. Y una vez que lo activemos, una vez que activemos la cara B y podamos encender la cara B, vamos entonces a poder realizar mediciones. Mediciones, obviamente, si está encendida en escala de volt o en escala del osciloscopio, utilizando el osciloscopio para realizar ciertas mediciones y poder verificar si efectivamente el equipo está funcionando, no está funcionando, y obviamente todo esto de manera bien detallada, con todos los detalles para que usted pueda configurar su osciloscopio y tener las señales que debería tener de manera rápida e intuitiva. ¿Ok? Entonces, la idea es que se puedan realizar mediciones en los puntos específicos sin tanto análisis y sin tanto show. Obviamente, para realizar esas mediciones hay que hacer los análisis primero, pero la idea es que si usted está comenzando y no sabe dónde medir, no sabe cómo medir, se le haga más fácil la vida con este software que yo diseñé y que voy a compartir con usted. ¿Vale? Pero eso lo vamos a hacer el próximo episodio. Así que hasta acá la clase de hoy, chicos. Espero que la hayan disfrutado y que hayan aprendido, aunque sea una pequeña cosita, que ya para mí eso es suficiente. Espero que tengan un feliz año, que pasen una linda velada en familia, que lo celebren a lo grande y nos vemos el 3 y el 4, el lunes y el martes. ¿Vale? Qué bueno, chicos, qué bueno. Un abrazo y vayan a descansar porque el lunes y el martes se va a poner bueno, se va a poner rudo. Abrazo.